El Talón de Hierro. Continuamos con el ciclo Filósofos en la Tormenta y hoy en el Talón de Hierro abordaremos nuevamente el legado de Arturo Roig para tomar una figura fundacional en el pensamiento filosófico, Platón. Y para ello contamos nuevamente con una invitada de lujo, la doctora en filosofía Aldana Contardi. Bienvenida, Aldana, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Lautaro. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por venir y ayudarnos a abordar este trabajo tan interesante y quizás no lo suficientemente difundido, ¿no? Que es esta interpretación tan original que Arturo desarrolló de Platón. ¿Podés contarnos un poco cómo fue que la vida de Arturo o sus intereses lo llevaron a estudiar tan en profundidad el trabajo de Platón? Sí, bueno, yo creo que llega por un interés propio, porque entiende que en Platón hay un modo de ejercicio del pensamiento filosófico que evidentemente le atrajo desde su juventud, ¿sí? Esto lo pienso porque si uno rastrea la biografía de Roig, uno ve como desde muy temprana edad en su formación, él participa en el Instituto de Lenguas Clásicas de la Facultad de Filosofía y Letras, como inicialmente, a partir del 47, como un becario, una especie de becario, no se le llamaba en ese momento, como un ayudante de investigación. Y empieza, podríamos decir, a encaminarse en esos estudios sobre los clásicos y puntualmente sobre Platón. Y bueno, de hecho, como sabemos, él tiene un momento clave en su formación, donde profundiza sus estudios sobre Platón y sobre otras escuelas, diríamos, del pensamiento antiguo, de los clásicos, y se va con una beca de perfeccionamiento a la Sorbona, a Francia, en el 53. Y bueno, y también obtiene en 1952 un lugar destacado porque empieza a trabajar como profesor en la Facultad de Filosofía y Letras, como profesor de filosofía antigua. Y bueno, por un lado sus investigaciones y también el ejercicio sostenido de la docencia, pensemos que en esa cátedra va a permanecer hasta que lo dejan cesante en el 75, o sea, tiene 2 largas décadas como profesor de la cátedra, pero previamente ya venía investigando en profundidad sobre los clásicos. Y podríamos decir que ese interés, esa búsqueda, ya desde los 50 uno ve cómo, digo, del joven Roig podríamos decir, uno ve cómo se acompasa, se acompaña, se articula con otro interés, que es el interés precisamente por el pensamiento mendocino, argentino, latinoamericano. Entonces, de hecho, bueno, es muy interesante ver cómo efectivamente Roig tenía en sí mismo el proyecto de avanzar en la investigación sobre Platón, ¿sí? En las cartas a las que hemos podido acceder a través del libro que publicó su hija, Elizabeth Roig, que es una biobibliografía donde incorpora una cantidad de documentación magnífica, además del archivo mismo que tenemos acá en la biblioteca. Uno puede reconstruir precisamente cómo fue ese itinerario que va articulando estos dos intereses. Por un lado, y uno lo ve en las publicaciones mismas de Roig, uno ve cómo aparece este interés por Platón especialmente, por toda la filosofía antigua, y ese interés que se va profundizando en la cultura de Mendoza, en las historias de las bibliotecas, en el pensamiento argentino, en el eclecticismo, en el krausismo, en el positivismo.
Bueno, y creo que esta articulación, podríamos decir, de estos dos grandes, diríamos, focos de intereses, de interpelación del pensamiento de Roig, no hay que verlos como separados o como disociados, sino que hay que pensarlos como intrínsecamente unidos por esa pregunta, esa interpelación, por ese deseo de pensar. Así que, bueno, eso me parece que uno ya puede ver este interés en términos de su biografía, en términos de su itinerario, desde muy temprano, y diríamos que permanece, yo me animaría a decir que permanece hasta el final de sus días, ¿sí? Claro, aunque sus textos pueden ser del joven Roig, es algo más transversal, no es una etapa nomás, en donde después la abandona y se dedica a otras cosas, ¿no? No, yo creo que permanece. De hecho, bueno, en Ética del Poder y Moralidad de la Protesta aparecen de nuevo nuevas resignificaciones, si bien no tanto de Roig, no tanto, perdón, de Platón, sí de las escuelas, de los estoicos, de los epicúreos, de los cínicos. ¿Sí? Hay un volver, un trabajar con las ideas de estas escuelas también del pensamiento clásico para pensar el núcleo ético-político en este caso, pero creo que esa formación lo sostiene, diríamos, o esos intereses los sostiene Roig mucho más allá de los límites de lo que podríamos decir, bueno, esa etapa de Roig, profesor de filosofía antigua, interpelado por la filosofía antigua, por su especialización en Platón especialmente. Hay también en tus trabajos de investigación sobre toda esta faceta de Roig, has planteado que él ingresa en ese estudio ya con toda una vocación y un planteamiento crítico, en cierto sentido, con respecto a lo que van a ser las interpretaciones más canónicas de Platón, de parte de las escuelas escolásticas, del neo-aristotelismo, discusiones, digamos, muy densas en contenido y que han partido aguas, ¿no?, en la historia de la filosofía, y que sin embargo él entra con muchísima vocación y originalidad a discutir, a meterse en la validez o no de ciertos textos, en la importancia de retenerlo. ¿Cómo podrías vos comparar esa vocación que tiene por ahí Roig de recuperar a Platón para el pensamiento crítico con respecto a lo que es la tradición analítica o canónica tradicional que se enseña de Platón en la filosofía, en las carreras de filosofía, por decirlo así? Sí, bueno, creo que es interesante volver sobre estas cuestiones porque efectivamente cuando se lo entrevistaba o cuando se le preguntaba ese interés por Platón, él respondía que respondía básicamente en dos niveles. Por un lado, por supuesto que tenía que ver con diríamos, estar interpelado por la filosofía clásica, pero incluso como un modo de posicionarse en un momento en el que prosperaban, diríamos, neotomismos y neoaristotelismos, y también en un momento en que en la academia filosófica Platón estaba un poco siendo dejado de lado, o también se construía, podríamos decir, cierta lectura simplista, que es un poco lo que él pone en discusión, efectivamente, que es pensar justamente en Platón como un pensador de un idealismo o que sostiene un dualismo bastante radical, pero que Roig entiende es un pensar mucho más complejo el de Platón y se aboca, podríamos decir, a la tarea de pensar, de cuestionar o de preguntarse si realmente
hay dualismo en Platón y de qué índole es ese dualismo y en qué medida se puede pensar en una diferenciación tan tajante en el pensamiento antiguo. Incluso él decía que había algo que lo movía en ese ir a Platón, que era su propio rechazo del espíritu de sistema, el propio rechazo de Roig por el espíritu de sistema, y él veía en Platón un pensador asistemático. Es decir, que no buscaba la construcción de un sistema y que en todo caso, si había algo de sistematicidad, era una sistematicidad o una sistematización abierta, pensaba Roig, porque el propio pensar de Platón es un pensar que él entiende es dinámico, tiene una vivacidad propia, que también se plasma en, diríamos, el estilo platónico del diálogo. ¿Sí? Entonces yo creo que eso que él, de alguna manera, incluso explícitamente decía y valoraba en el pensamiento de Platón, es algo que uno podría decir después de Roig. Roig es un pensador realmente que genera cierta, diríamos, sensación de ser asistemático. Esto es, va trabajando un tema, va trabajando otro, va profundizando, vuelve en sus distintos trabajos. Uno puede ver que hay preocupaciones o problemas filosóficos o preguntas que lo atraviesan, que atraviesan su obra. Sin duda hay una muy clara, pero también es cierto que nunca buscó construir o constituir un sistema, que hay acercamientos, ¿sí?, cada vez más profundos, cada vez más precisos, cada vez más rigurosos a los problemas que le interpelaban, pero efectivamente uno puede sistematizar toda esa producción a posteriori. Pero hay algo de esa dinamicidad que yo creo que también uno podría ver como eso caló hondo en su propio modo de ejercicio de la filosofía. Hay una relación que has trazado también en tus escritos entre a lo mejor uno de los conceptos más trabajados de la filosofía roigiana, que es el a priori antropológico, y que en un capítulo anterior del Talón de Hierro tuvimos una entrevista muy interesante con Estela Fernández Nadal, que nos explicó cómo eso partía de las discusiones con Kant, con Hegel, la visión de la historia de América Latina. Pero es interesante también, y me gustaría si vos lo podés desarrollar, que también tienen raíces en algunas ideas de su interpretación de Platón, alrededor de lo que es la relación con la libertad, con la expectativa, alrededor del concepto de qué es lo igual en sí. ¿Cómo podríamos enriquecer un poco ese desarrollo? ¿Cómo pensás que influyó todo ese bagaje platónico, si se quiere, en las formulaciones más consagradas de Roig como filósofo? Sí, bien, bueno, claro, estamos casi todos y todas casi de acuerdo en que la formulación, la configuración del a priori antropológico y de las tramas de lo que significa el a priori antropológico en el pensamiento de Roig es una de las cuestiones centrales, ¿sí?, que es un concepto que define, ¿sí?, con mayor precisión, sobre todo en teoría y crítica del pensamiento latinoamericano y a partir de teoría y crítica del pensamiento latinoamericano, pero que efectivamente uno puede rastrear cómo aparece la pregunta, ¿sí?, a la que va a responder Roig con, digamos, la pregunta en el sentido de cuestión filosófica, a la que va a responder Roig elaborando ese concepto. Como sabemos, bueno, como decías y como se trabajó en ese capítulo anterior, el concepto a priori antropológico lo define Roig a partir de un par de fórmulas hegelianas, ¿sí?, como el ponernos a nosotros mismos como valioso y el considerar valioso el conocernos a nosotros mismos. Dice Roig, bueno, ¿qué es el a priori antropológico? Es un acto, ¿sí?,
o un ejercicio, ¿sí? O una posición de sujeto que se pone a sí mismo como valioso, no pensándolo como un sujeto individual, sino como un sujeto plural, dicen Teoría y Crítica. Y ahí desde el comienzo de Teoría y Crítica, él remite precisamente al capítulo 1 del Platón del 72, de este libro. Efectivamente, no se detiene, pero dice, bueno, hay un antecedente lejano del a priori en Platón y remite a su propio libro del Platón para ver ahí de qué se trata. Es curioso porque justamente es una posición de sujeto y el concepto de sujeto, sabemos, tiene un comienzo decisivo, podríamos decir, o una formulación decisiva a partir de la modernidad filosófica, a partir de la filosofía moderna. Entonces, que esté hablando de una posición de sujeto o de un acto de ejercicio de un sujeto en Platón, claro, y genera algo de, por lo menos, de inquietud, podríamos decir. O abre alguna pregunta, ¿qué significa eso? Y efectivamente, ¿no? Cuando él trabaja en su libro del Platón, una de las cuestiones que yo creo que son muy significativas es que él dice, cuando presenta en ocasión de su presentación a CONICET, él hace una síntesis muy apretada de qué significó el Platón, su publicación del Platón, y ahí explica más o menos, bueno, por supuesto, esto que conversábamos respecto de que estaba discutiendo las interpretaciones hegemónicas y simplistas de Platón, pero también dice, bueno, algo que aparece en ese texto es la importancia, dice él, de los verbos de volición, es decir, los verbos en los diálogos platónicos que indican voluntad. Y concretamente, la voluntad de un sujeto, ¿sí? Si uno teje el hilo de lo que explica Roig en el Platón, es la voluntad de un sujeto y cómo, podríamos decir, esa noción de sujeto aparece en Platón, ¿sí? Si uno va al texto, bien decías vos, aparece un tema que es el concepto de lo igual en sí en Platón, ¿sí? Si bien es, digamos, de una complejidad importante, podríamos decir un par de cuestiones. El problema de lo igual en sí, podríamos decir, aparece a partir del problema que está pensando Platón, de la relación entre las multiplicidades empíricas, ¿sí? Y cómo a veces podemos identificar la multiplicidad, ¿sí? Cuando vemos piedras, poner el ejemplo Platón, o maderas, pero cómo podemos pensar más allá de la multiplicidad de lo que vemos, ¿sí? De lo empírico, de lo fáctico, que a veces aparecen como iguales, ¿sí? Piedras, pongamos por ejemplo, y a veces aparecen como contrarias, ¿sí? O como lo contrario, o como lo diverso, diríamos nosotros, ¿no? Entonces, podríamos decir que lo igual, ¿sí? O lo igual en sí, dice Roig, surge en nosotros no tanto por lo que vemos, sino porque la desigualdad de las sensaciones despiertan en nosotros, ¿sí? Algo que es a priori, dice, podemos, diríamos, identificar que son piedras, más allá de que no son iguales, que no son idénticas, que son múltiples, que son diversas, podemos identificarlo porque hay algo en nosotros que es lo igual en sí, ¿sí? Que sería lo que comúnmente se podría llamar la idea.
¿sí? La forma de piedra, diríamos. Ahora, ¿qué aclara Roig? Lo que se juega ahí es que para Platón lo igual en sí no es un producto o un derivado de la abstracción. Es decir, Claro, ahí es, digamos, la interpretación más conocida de eso, es decir, bueno, de eso sería que para Platón hay dos mundos, claro, puramente, entonces, Roy de alguna forma está planteando que no, que hay una problemática del sujeto en todo caso, en esa relación. lo que está planteando Roig es que lo igual en sí mismo, en los términos de Platón, digamos, o en los modos en que Roig lo traduce, diríamos, lo igual en sí mismo es algo que pone, nosotros decimos, el sujeto. Roig dice, es algo que pone la psique, ¿sí? Así, Él claro. utiliza este término para nombrar lo que se conoce habitualmente como el alma. Y dice Roig, lo igual en sí es algo que pone la psique, llamémosle conciencia. ¿Sí? Por eso yo digo, bueno, se trata de Sí, hay la una afirmación pelea, de un sujeto. hay una disputa de traducciones, si se quiere, de posibles usos, ¿no? Sí, que no. en esa disputa, digamos, no se juega solo una cuestión, digamos, del nombre o de la traducción o de cómo es posible, sino que lo que se juega es un modo de comprender la relación, diríamos, del sujeto con las cosas, con la realidad, ¿sí? Pero también que es un fundamento antropológico, diríamos. Hay una concepción antropológica que se juega también en el nombre como se lea esa traducción. De hecho, por ejemplo, no sé, lo que comúnmente se traduce como idea, cuando digamos, en algunas traducciones clásicas, hay otras que denominan a eso forma, ¿sí? Y las adherencias, podríamos decir, de sentido que tiene uno u otro concepto no son iguales. Hay, por ejemplo, también alguna interpretación alternativa de lo que fue el significado de la muerte de Sócrates, Roy. Sí, bueno, ahí es de... Aparece el tema, ¿sí? Porque justamente él está trabajando, bueno, por un lado, la filosofía como libertad, ¿sí? La filosofía como expectativa, en Platón, y dice, bueno, ese modo de comprender la filosofía como un acto de libertad aparece en muchos pasajes de Platón. Uno puede, diríamos, entrar a la cuestión de la filosofía como acto de libertad o como libertad por el modo en que Platón trabaja el tema del lenguaje, por el modo en que Platón trabaja el tema del amor, y también por cómo aparece, por ejemplo, como acto de libertad, incluso en el modo en que Sócrates enfrenta la muerte, ¿sí? Porque esto está atravesado justamente por una voluntad, por una decisión de, digamos, elegir la muerte ante una situación bastante injusta, ¿no? De hecho, un poco volviendo a lo que venía mencionando, dice Roig, bueno, uno puede ver que la filosofía aparece como acto de libertad, porque si uno sigue el hilo de lo que veníamos trabajando en relación con lo de la igualdad en sí en Platón, dice Roig, analizando distintos diálogos, ¿no? Pero en el caso de un fragmento de la República, dice Roig, bueno, Platón dice que eso que es lo igual en sí es algo que pone el sujeto, dice Platón, voy a citar un fragmentito, decimos y definimos en el discurso que muchas cosas bellas y muchas cosas buenas existen, dice Platón. Y también existe lo bello en sí, y del mismo modo respecto de todas las demás cosas que poníamos como múltiples, ahora en sentido inverso, poniendo para cada una, en cuanto una sola idea, llamamos lo que es a cada cosa. ¿Qué rescata Roig? Y esto es lo interesante, ¿no? En este fragmentito, o a partir de este fragmento, a partir de una cantidad de lecturas de Platón, él rescata dos cuestiones, diríamos.
dice Roig, lo que hace Platón es decir que se ponen las cosas como múltiples y que se pone la unidad. Pero ¿quién pone? La psique. ¿Quién pone la unidad para comprender diríamos, lo igual en sí frente a la multiplicidad? Es el sujeto, por eso decía yo hace rato que una de las cuestiones que él mismo enfatiza respecto a esa lectura de Platón son esos verbos de volición que aparecen y que le dan la pauta a Roig de que es posible leer una a priori, ¿sí? O una posición de sujeto que incluso es trascendental, dice Roig. Con lo cual, dice él, ese hecho de leer o de descubrir lo fáctico, la multiplicidad de las cosas sensibles en las interpretaciones básicas de Platón, ese descubrir lo fáctico como tal, ¿sí? Es un acto mediante el cual el sujeto se afirma, pero es un acto de libertad, en el sentido de que es un acto que supone un poner y tener conciencia de que la psique, ¿sí? O la conciencia, dice Roig, o el sujeto diríamos nosotros, es lo que pone lo igual en sí. Y no es lo que está en las cosas, diríamos, ¿sí? O en lo fáctico. Eso que es lo a priori sería lo que hace posible el sentido, ¿sí? O la interpretación del sentido de las cosas y no solo una descripción de las cosas. Has planteado también, quizás me equivoque, ¿no?, en mi interpretación, pero esto puede estar relacionado con otro aspecto que vos abordás también en tus trabajos sobre la interpretación que hace Roig de el Parménides de Platón y el intento de poner en discusión un poco cómo se llega a la verdad o cuál es, digamos, la forma de dialectizar, de aplicar el propio método dialéctico a la noción de verdad desde Platón. ¿Vos crees que hay alguna relación con eso o estamos ya dando vuelta a la página en otras cosas? Perdón si yo lo he vinculado y no lo están, pero es un poco en ese sentido la pregunta. De hecho está vinculado, sin duda está vinculado. Me parece que justamente si uno lee el Parménides, digamos, ahí lo que Platón tematiza, podríamos decir, entre otras cosas, incluso desde los primeros fragmentos del Parménides, es el problema, en este caso, de la semejanza y la desemejanza. Así que es un problema que da que pensar a la filosofía, ¿no? Y también la relación de lo uno con la multiplicidad, de nuevo, por eso digo, está relacionado y está bien lo que estás planteando. Esas son cuestiones que aparecen en numerosos diálogos, pero aparecen ahí en el Parménides a partir de un diálogo entre Parménides, Zenón, Sócrates, por supuesto. Entonces, dice ahí Platón en el discurso de Sócrates, bueno, todos los entes son uno por participar de la unidad y son múltiples por participar de lo múltiple, ¿no? Y dice, bueno, eso nos genera asombro. Para poner un ejemplo, dice, todos podemos comprender fácilmente que Sócrates puede ser considerado uno y múltiple. Puede ser considerado múltiple desde distintos, diríamos, puntos de vista o de distintos modos de enfocarlo. Podemos entender que es múltiple porque tiene un lado derecho y un lado izquierdo, porque lo vemos de frente o de atrás, etcétera. Es decir, no parece lo mismo, es distinto, etcétera.
y es uno, y todos podemos comprender uno, si ponemos a Sócrates junto a otros hombres y identificamos que este es Sócrates y otros son otros. Entonces dice, bueno, podríamos probar esto que Sócrates puede ser considerado uno y lo múltiple. Ahora, esto es respecto de lo fáctico, esto es en el orden de lo visible, diríamos. Dice, eso nos genera asombro porque todo lo podemos comprender. Porque en el orden de lo visible, diríamos, o en el orden de lo fáctico, dice Roig, justamente el principio de no contradicción nos permite comprender que un ente es relacional, ¿sí? Que no se puede decir lo mismo y lo contrario en relación con algo, con el resto de los entes. Sin embargo, dice Roig, la cuestión se complejiza cuando se piensa en el orden, no de lo fáctico, sino de las ideas consideradas no como relativas, sino como absolutas. Lo que sería el orden no de lo óntico, sino de lo ontológico. No de los entes, sino del ser, diríamos. ¿Qué ocurre? Ahí aparece el asombro, dice Platón, ¿no? Es ahí donde aparece el asombro, es ahí donde aparece, podríamos decir, algo más, algo que se nos escapa, algo que nos excede, es decir, donde la pregunta genera, ¿sí? Que lo conocido no alcanza, podríamos decir, o que lo cognoscible no alcanza incluso, diríamos. ¿Qué dice Roig? Que el preguntar dialéctico, ¿sí? O la práctica filosófica de dialectizar es un modo de preguntar que justamente no es un preguntar por el orden de lo óntico, de lo fáctico, sino que es un preguntar por el sentido, ¿sí? Por el sentido, diríamos, de las cosas, de lo fáctico, de la realidad, de los entes, como le querramos llamar. Y ese modo de preguntar es un modo de preguntar que permanece abierto porque trasciende, de alguna manera, el orden de lo que conocemos por medio de los sentidos, voy a decirlo en una simplificación. Está muy bien, ayuda. Tal cual. Hay en ese sentido también un intento de Roig de encontrar un Platón particular en el sentido de que estamos acostumbrados, ya lo venimos remarcando esto, de un Platón que es la dualidad o la dualización por excelencia, ¿no? Y de hecho están planteados, hay indiscutiblemente un rasgo un fundamento dual en su cosmovisión, en su sistema, si es que se puede decir, ¿no? Pero Roig encuentra de alguna forma un esfuerzo en Platón real para superar esa dualización como descubrimiento o si no como inspiración. ¿Cómo lo lleva a Roig, digamos, la lectura de Platón a decir, bueno, no, también incluso en él, si se lo aborda de otra forma, hay elementos que ayudan a superar ese pensamiento totalmente desarticulado entre los dos mundos, entre lo óntico y lo ontológico, entre el ser y la psique? ¿Cuál es el esfuerzo que encuentra Roig en Platón para superar esa dualización? Bueno, de hecho, hay una cuestión central, que los términos en los que lo analiza Roig son en términos de que lo que encuentra que hay en Platón es un dilema ontológico entre el ente y el ser, ¿sí? Esto es, pero hay una relación dialéctica. De hecho, Roig
complejiza el tema del dualismo en Platón, porque él dice, bueno, en realidad no hay en Platón, por un lado, ideas y por otro, cosas que participen de las ideas, dice él, incluso en una absurda duplicación de las sustancias, dice Roig. Lo que hay en Platón son estructuras eidético-ónticas, es decir, hay una relación intrínseca entre los entes y las ideas. No hay, hay una dinamicidad dialéctica entre entes e ideas, no hay una duplicidad en ese sentido. Y dice, uno puede ver cómo eso está intrínsecamente relacionado, y ahí toma el caso de la República, y dice Roig, ahí uno puede ver cómo lo ontológico, la dimensión ontológica, se articula con la política y con la pedagógica, con la dimensión pedagógica, eso está totalmente unido, articulado. Entonces, dice Roig, bueno, el nivel ontológico, que en muchas de las simplificaciones o de las lecturas simplistas de Platón alude a esta idea del mundo de las ideas separado, del mundo sensible, etc., dice, en realidad el nivel ontológico no es un lugar separado de lo óntico, sino que en realidad lo ontológico, o el nivel ontológico de análisis de Platón, es una prioridad ontológica, en el sentido de que, por ejemplo, cuando Platón se pregunta qué es el bien, y ahí queda un poco, podríamos decir, en ese vaivén entre lo óntico y lo ontológico, dice, se pregunta Platón estrictamente, ¿el bien es una realidad imposible de captar en sí misma en el horizonte en el que fundamos la experiencia del ente? ¿O es una realidad captable al modo del ente en cuanto a idea? Porque ente e idea, decía, están intrínsecamente o dialécticamente articulados, ¿no? El bien, va a decir Platón, bueno, es la causa de lo idético-óntico, ¿sí? Y es condición de posibilidad del conocimiento de lo idético-óntico, ¿sí? Pero no puede ser captado simplemente mediante idea, es decir, que es el modo de captar lo ente para Platón. El modo de conocer, diríamos estrictamente, el ente es mediante idea. Entonces, ¿qué dice Roig? La distinción entre lo óntico y lo ontológico en Platón permite hablar de cierto modo de trascendencia, ¿sí? Pero eso aludiría a un dualismo cognoscitivo, dice Roig, eso es innegable. Hay un dualismo cognoscitivo porque efectivamente hay una distinción, incluso ahí lo dicen esos términos, entre sujeto y objeto, y esa distinción del sujeto que interviene en el conocimiento, que pone las condiciones, lo diría yo kantianamente, eso es lo que está diciendo Roig. El sujeto es el que pone las condiciones del conocimiento, incluso en Platón. Porque de hecho, dice Platón, las cosas son vistas pero no pensadas. Las ideas son pensadas pero no vistas. Pero lo que hace Platón es todo un esfuerzo, ¿sí? Lo que hace Platón es todo un esfuerzo para mostrar que la psique lo que busca es la unidad entre cosas e ideas. Entonces dice, bueno, hay un dualismo cognoscitivo, sí, pero no es un dualismo metafísico. Roig no lo acepta a ese dualismo metafísico. Él cree que ahí está la simplificación de Platón. No hay una duplicidad de mundos, diríamos. Hay un dualismo en el orden del conocimiento. Disculpa la pequeña interrupción, pero quiero estar seguro de entender bien o no, hacer bien la sinapsis en ese sentido. De ahí también, por ejemplo, de lo que hablamos al principio sobre las interpretaciones tomistas o más vinculadas al cristianismo, hacen ellos es una traducción, digamos, diferente a esa sobre lo que es la psique. ¿De ahí venía lo de alma y eso o yo me perdí? Hay líneas, podríamos decir, que pueden haber, no solamente desde los neotomismos, digamos, también es una cuestión
problemática de las traducciones que han circulado, podríamos Claro, decir, claro. pero que efectivamente sí hay lecturas simplistas que, digamos, intentan mostrar la superación de Platón por Aristóteles, digamos, Ujú. Que en ese mostrar cierta superación enfatizan ese idealismo o enfatizan el dualismo platónico Claro. para mostrar una posición distinta en Aristóteles, ¿sí? Ujú. Pero Roig entiende que hay una simplificación de la complejidad de lo que estaba planteando Platón, ¿sí? Bien. Incluso esto que venía mencionando, esto de que para Roig, Platón indudablemente manifiesta un dualismo cognoscitivo en el orden del conocimiento, de las posibilidades del conocimiento, e incluso ahí, bueno, tiene unos fragmentos, unos pasajes, yo creo maravillosos. Roig, cuando analiza, por ejemplo, el mito de la caverna, que es uno de los textos más reconocidos y releídos y a los que volvemos para pensar la filosofía, y donde él elabora una interpretación, Roig, del proceso de liberación, ¿sí? Del ascenso y de nuevo el descenso, ¿no? Porque después el esclavo liberado vuelve para intentar compartir a lo que accedió del conocimiento y demás, sin entrar en detalles, pero dice Roig, bueno, justamente el proceso de subjetivación, y ahí hace una comparación entre los momentos del ascenso y el descenso, de nuevo a la caverna, y bueno, y la relación que se teje también, por supuesto, en la República entre saber y poder, que es bien interesante, pero ahí hace un análisis Roig donde dice, bueno, ese proceso de el ascenso y el descenso, ¿sí? Que es un proceso cognoscitivo, en realidad el proceso del descenso, de la vuelta, es el proceso de la interpretación o el proceso donde la psique trata de elaborar una interpretación, o donde diríamos nosotros en relación con los términos en los que he venido hablando, pone la unidad, porque el orden del esclavo no liberado todavía sería el orden en el que queda atenido a lo que se ve, ¿sí? A lo que observa, al mundo de los sentidos en las interpretaciones más simplistas, y donde no hay todavía un pensamiento, diríamos, porque el pensamiento es un pensar en base a ideas. ¿Se entiende un poco? No sé si se... No, sí, yo creo que ilustró muchísimo y ayudó mucho también recordar lo de la alegoría de la caverna y todo, porque te da herramientas para relacionar, que justamente hay una disputa también de interpretaciones en ese terreno. Bueno, para ir finalizando, igualmente quería preguntarte por quizás trabajos que has hecho sobre otras concepciones de rock y demás, pero que me parece que pueden llegar a estar relacionadas, alrededor de cómo él va a plantear la noción de dignidad en el sujeto, cómo se va a vincular esto con los desarrollos posteriores de la filosofía, porque va a seguir con Spinoza, con Kant, con Hegel, con Marx incluso, donde discute como un ejemplo de superación de la dualización, si mal no recuerdo, donde él dice, bueno, Marx logra poner el valor, explicar que hay un valor incluso por encima del valor de uso y el valor de cambio. Va tratando, me parece, de encontrar similitudes con ese esfuerzo que él había encontrado en Platón en los desarrollos posteriores de la filosofía. Y en ese sentido, te quería preguntar una opinión, ¿no? Porque en los debates más actuales de la filosofía hay autores como Badiou, Alain Badiou, que también han dicho, bueno, si nosotros queremos rediscutir el comunismo, el marxismo, lo que sea, hay que volver a poner a Platón sobre la mesa. Ya ha escrito varios libros sobre eso, un trabajo bastante reciente también sobre la República. ¿Crees que de alguna forma Roig se anticipó a eso? ¿Crees que puede haber algún punto de encuentro entre una interpretación a lo mejor subalterna, porque Roig sigue siendo, no en Latinoamérica, pero en el resto del mundo todavía bastante subestimado quizás,
con autores de mucho renombre como Badiou? ¿Encontrás alguna similitud en esos esfuerzos? Sí, siempre las comparaciones son complejas, pero eh, creo que hay algunos puntos en común que uno podría mencionar así rápidamente. Yo lo que veo, por ejemplo, en el caso del texto de Badiou sobre la República, en relación con lo que hizo Roig, digamos, es como muchas diferencias, digamos, muchos contrastes, pero si tuviera que mencionar un par de puntos en común, sin duda es un valorar el pensamiento de Platón precisamente por su vivacidad, por su dinamicidad y por la capacidad de poder, diría yo, echar luz al presente y al presente político también, ¿sí? Creo que eso está muy claramente explícito en el texto de Badiou. Después, desde el punto de vista que para mí no es ajeno al contenido estilístico, lo que hace Badiou es otra cosa, reescribe la República, le incorpora categorías contemporáneas, cambia la idea de bien por la de verdad. Sí hay puntos en común, por ejemplo, el pensar la cuestión del sujeto, ¿sí? Creo desde un presente, y eso en los dos casos es muy valioso, digamos, de ver en qué medida Platón tiene algo que decirle al presente. Creo que eso, desde los estilos, son dos estilos muy distintos. No creo que en ese sentido Roig se haya anticipado. Creo que en los dos casos, por ejemplo, hay un componente o un objetivo emancipatorio, digamos, en el volver a Platón. Pero en el caso de Roig creo que eso es mucho más, podríamos decir, sutil. Yo creo que toda la obra de Roig tiene ese carácter emancipatorio, porque la relación de saber y vida y de saber filosófico y vida es intrínseca, pero creo que es mucho más sutil porque es un texto profundamente académico, riguroso, puntilloso en esa lectura y en esa interpretación de Platón. Es un texto de una complejidad enorme, sobre el que hay que volver a leer y releer, y hay que volver a Platón, y hay que volver a Roig, y hay que hacer un esfuerzo para advertir cómo se cuela, si se quiere, esa mediación de Roig, como lo mismo habría que hacer con el texto de Badiou, porque también se cuela Badiou, se cuela, él mismo dice, yo utilizo a veces con mayor conciencia, a veces con menor conciencia, categorías de Freud, ¿sí? Entonces, creo que en ese sentido, bueno, son dos modos de acceder a Platón. Concretamente en el caso de Badiou, él lo dice explícitamente, él cree que es una herramienta para plantear algo que en la contemporaneidad parece haber quedado al margen para la discusión política estrictamente, que es el tema de la trascendencia también, que es el tema de algo que trasciende. Creo que es interesante ponerlos a dialogar. Hay un punto donde yo creo que hay otro filósofo con el que hay algunas líneas de interpretación, podríamos decir, que arriban a conclusiones semejantes, Roig, y es Foucault, que en la hermenéutica del sujeto trabaja el tema de la relación sujeto y verdad en el pensamiento antiguo. Y hay algo, podríamos decir, y este escrito de Foucault es posterior obviamente al de Roig, digo, y ahí hay algo que yo creo que en lo que también se podría poner a dialogar, pero hay algo, me parece todavía valioso para volver a pensar con Roig a Platón. Bueno, esperamos que esto contribuya, que sea un aliento para poner en circulación nuevamente estos debates, estas ideas. Te queremos agradecer con un presente de las ediciones del Instituto del Pensamiento Socialista. Es un libro de dos autores contemporáneos, Ariel Petruccelli y Juan Dalmaso, haciendo un diálogo, una comparación entre la filosofía de Althusser y Sacristán.
Así que espero que sea de tu agrado y es nuestra forma de agradecerte el enorme esfuerzo y aporte que nos has hecho con esta exposición. Bueno, muchas gracias y esperemos que sea una invitación para seguir leyendo a Roig y a Platón. Gracias, Lautaro. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo episodio del Talón de Hierro.